Bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema vestibular. Este sistema es el encargado de mantener el equilibrio mediante la detección de las aceleraciones que tiene la cabeza, ya sean angulares o lineales. Este equilibrio se logra gracias a tres elementos: la vista, la prepercepción, que es la sensación de posición y movimiento, y el aparato vestibular. Estos son importantes porque la información que proporciona el sistema vestibular es el que luego se va a utilizar para dar una imagen visual estable a la retina mientras pues se está moviendo la cabeza, y así poder ajustar la postura y por ende lograr un equilibrio. Cuando hablamos del aparato vestibular o el órgano vestibular, decimos que se encuentra en el interior del hueso temporal adyacente a la cóclea, que es el aparato auditivo. Entonces, esto básicamente es un laberinto membranóseo que se encuentra en el interior del laberinto óseo y contiene unos canales que se conocen como canales semicirculares, y está el superior, el posterior y el horizontal. Y también se encuentran dos órganos que se conocen como órganos otolíticos o conotolitos, y es el utrículo y el sáculo. Y estos se caracterizan por estar llenos de un fluido conocido como endolinfa y rodeados por la perilinfa. Entonces, ¿qué pasa? Los canales semicirculares se caracterizan porque tienen una ampolla, la cual contiene unas células ciliadas que, pues, primero se caracterizan porque tienen unos tipos de células conocidos como esterocilios y otros psicocilios. Y estos también están cubiertos por una membrana gelatinosa que se conoce como la cúpula, que es esta. Entonces, cuando la cabeza está en movimiento, la cúpula también se va a mover, excitando o inhibiendo las células. Y cuando hablamos de los órganos otolíticos, o sea, el utrículo y el sáculo, decimos que estos son los que van a detectar la aceleración lineal. Bueno, se caracterizan porque dentro de ellos hay una masa de otolitos que está compuesta principalmente por mucopolisacáridos y cristales de calcio, y esta masa se encuentra sobre las células y se actúa como una almohada. Entonces, cuando la cabeza se mueve, la masa de los otolitos se mueven a través de estas células y se activan o inhiben, y esto es lo que alerta a la persona sobre el cambio de posición de la cabeza. Bueno, y cuando hablamos de la transducción vestibular, primero decimos que en los canales semicirculares, las fibras nerviosas aferentes de las células ciliadas son las que van a transportar la información vestibular al sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, cuando la cabeza rota hacia la izquierda van a ocurrir unos fenómenos, y el primero es que los canales también van a rotar hacia ese lado junto con sus ampollas, pero la cúpula se va a mover rápidamente a través de la endolinfa antes de que ésta empiece a fluir para primero producir una curvatura en los cilios. Si en los heterocilios se curvan hacia el sinocilio, la célula ciliada se va a despolarizar, y lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia de activación de los nervios vestibulares. Pero si se llega a hacer hacia el lado contrario, la célula se va a hiperpolarizar y va a disminuir la frecuencia de activación. Y bueno, cuando la cabeza sigue moviéndose, pues todo sigue igual, pero los cilios tratan de como acomodarse para que no haya ni una excitación ni inhibición, y por ende no se despolarice ni se polarice la célula. Bueno, y por último decimos que cuando la cabeza deja de rotar, van a suceder los mismos fenómenos, pero a la inversa. Entonces, durante un tiempo, la endorfina continúa moviéndose y empuja a la cúpula, y los sinocilios que están en dirección opuesta. Entonces, la célula que estaba despolarizada se va a hipolarizar, y esto se da gracias a la inhibición de la señal de la salida del nervio aferente. Pero y si la célula estaba hiperpolarizada al comienzo, esta se va a despolarizar por la excitación que va a dar las señales del nervio.
Entonces, cuando la cabeza deja de moverse a la izquierda, se va a inhibir el canal semicircular horizontal izquierdo y se va a excitar el canal derecho. Y cuando hablamos de la transducción de los órganos de los otolitos, decimos que cuando la cabeza se inclina, pues esta desliza, como les dije antes, y lo que va a hacer es que primero va a hacer que se despolarice mediante la excitación del utrículo ipsilateral, y si lo hace hacia la dirección contraria, esta se va a hiperpolarizar inhibiendo el utrículo ipsilateral. Entonces, bueno, y cuando hablamos del sáculo, decimos que este sáculo lo que va a hacer es que él va a responder a todos los movimientos de la cabeza, no importa la dirección, entonces sus células se van a excitar. Y podemos decir al final, para concluir, que cada orientación de la célula se codifica mediante una excitación o una inhibición de la célula ciliada. Entonces, pues esto quiere decir que cada posición que cada uno haga con su cabeza va a tener como un patrón único de activación. Y pues los nervios aferentes son los que van a proporcionar la información de manera detallada al sistema nervioso sobre la posición de la cabeza y cómo está